Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de EBI en línea. Este curso tiene como título Jesús el Cristo. Repito, Jesús el Cristo. Y este curso es un curso de formación continua. Repito, formación continua. Significa que el curso en realidad no promete un grado, no promete créditos académicos. Es un curso que lo que pretende es agregar formación a a nuestra condición espiritual, enriquecernos espiritualmente para ser mejores líderes en las cosas de Dios. Tenemos bastantes miembros en estos momentos suscritos. Tenemos a mínimo 50 hermanos y hermanas en Cristo en Cuba, eh, y algunos que estamos aquí por Zoom. La metodología del curso ha variado. El día de hoy vamos a pedirle a algunos de ustedes que nos ayuden con algunas secciones. Por lo menos está Ehrlich y está Carlos Delgado. Nos van a ayudar con una sección cada uno, en vista de que los demás que estaban apuntados, Alder, por ejemplo, no lo veo aquí todavía. Algo pasó con Alder Zúñiga en Honduras. Posiblemente la fecha no se fijaron bien. Juan Carlos Hernández de Costa Rica tampoco lo tengo, pero bueno, contaba con ellos. Sin embargo, a pesar de eso, podemos participar, podemos tener algo muy importante que es entender qué es, ¿verdad? En qué consiste Jesús el Cristo. Vamos a tener una oración de inicio. Eliezer, la participación tuya va a ser de orar, por favor, Eliezer, Amén, ayúdanos con oración. amén. Claro que sí. Oremos. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por todo lo que ha sido este día. Si le hemos ofendido en palabra, en hecho, en pensamiento, rogamos el perdón y la misericordia para nuestras vidas. Luego presentamos el inicio de esta clase tan interesante, Jesús el Cristo, esperando, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto, que nuestros conocimientos cada día puedan ser ampliados y que podamos utilizarlo para la gloria y la honra de su nombre y la edificación de su pueblo. Señor, guíenos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, para dar inicio al curso de forma ya oficial, vamos a estar entonces haciendo una pregunta muy importante a los participantes. Esta pregunta tiene que ver con cuál es el grado, qué estiman ustedes que es el grado de conocimiento que tiene la iglesia. Los miembros de la iglesia, miembro promedio de la Iglesia de Cristo en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, en comparación con el conocimiento que tienen de la iglesia en sí. Nosotros somos miembros de lo que conocemos la Iglesia de Cristo. Repito, somos miembros de la Iglesia de Cristo. La mayoría de nosotros somos asistentes y participantes de ese gremio conocido como la Iglesia de Cristo. Me pregunto que en comparación con el conocimiento que tenemos en sí de la iglesia, del funcionamiento de ella, del patrón de la iglesia, lo que llamamos el patrón de la iglesia, en comparación con quién es Cristo, el carácter de Cristo, la esencia de Cristo, en comparación con eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo estamos en cuanto a eso? Denme ustedes una respuesta. Carlos Delgado, por favor, Karina, Ehrlich, Eliezer, díganme ustedes. Eliezer, adelante. Sí, mi hermano, realmente pareciera contraproducente. Deberíamos tener conocimiento de quién establece la iglesia, de quien deja la doctrina a través de los apóstoles. Y lo puedo decir por mi país. Nos enfocamos más, y es correcto, hay que conocer la doctrina, los principios, pero vamos a conocer a quien funda la iglesia. No se ve una deficiencia con relación. Conocemos más la doctrina, las reglas, pero desconocemos básicamente de quién la fundó, quién la establece. Es correcto, ¿verdad? Me temo que es la misma opinión de Carlos y de Ehrlich. ¿Me pueden confirmar? Sí, efectivamente, hermano. Por acá tengo
me atrevo a decir que una experiencia similar o parecida, en cuanto a que estamos muy enfocados en asegurarnos de en cuál es la doctrina en la que andamos. Y un poco descuidado, no digo del todo, no decimos del todo, pero sí ciertamente a veces pasamos por alto detalles de la figura de Jesús, que como decía el hermano, es el fundador de, pues, de la iglesia es de él, es su cuerpo. Gracias. ¿Qué Sí, opinas, Karina? Bueno, Karina, sí, adelante. eh, de Jesús. Sí, Creo que, ajá. creo que muchas veces no somos capaces de reflejarlo como se debería de ser. Eh, eh, Creo que Jesús es, es el modelo perfecto eh, para nosotros, pero muchas veces no fallamos en cómo poderlo o imitar a Jesús, así como Pablo alguna vez lo dijo también en la Biblia, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ujú. Gracias, Karina. Carlos, Sí, Delgado. yo siento, hermanos, que el problema más serio es que hemos sido bombardeados por un montón de falsas enseñanzas que nos hacen ver a un Jesús como mitológico. No lo sentimos muchas veces tan real, la iglesia no lo siente como que Él está con nosotros y en nosotros, sino que es un ser que vino a hacer grandes portentos nada más, y que se volvió a ir. Ah, eh, eh, Casi como el Quetzalcóatl de los mexicanos y como otras figuras de las mitologías. Por eso veo que hay cierta problemática en la iglesia. Es correcto, hermano. Gracias, gracias, Carlos, gracias, Karina. Sí, hermanos, en realidad yo le he estado dando mucha meditación, he estado reflexionando mucho acerca de esa disparidad tan grande entre el conocimiento que tenemos de la iglesia en sí, del colectivo de la iglesia. Voy a usar el concepto colectivo, es decir, somos mejor conocedores del colectivo de la iglesia, de sus normas, de lo que la hace funcionar, de lo que hacemos en la reunión dominical. Estamos más empapados de eso que de la persona de Cristo en sí. Es decir, quién es Cristo en sí no lo estamos manejando de forma satisfactoria, de forma adecuada. Y lo irónico es esto, que precisamente para poder ser iglesia, y repito mucho esta frase, la enfatizo, ser iglesia, porque en realidad el colectivo de la iglesia es lo que somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Si nosotros eh, realmente pretendemos ser la iglesia de Cristo, repito, ser la iglesia, para llegar a ser la iglesia de Cristo, entonces lo más lógico es que nosotros tengamos conocimiento de quién es Cristo. Pongámoslo de esta forma. La persona que no conoce a Cristo de forma satisfactoria, no puede llegar a ser miembro de su iglesia, no puede llegar a ser iglesia de él, ¿ah? Porque es que también nosotros usamos la expresión miembro de la iglesia, ¿verdad? Y entonces individualizamos mucho el concepto. Seida, por favor, Rolando, micrófono. Gracias, eso, perfecto. Gracias por unirse, Seida, gracias por unirse, Rolando. Te estamos viendo ahí. Ese sos vos, ¿verdad que sí? Confirmando, Rolando, que es él, confirmando. Muy bien, Rolando. Sí, estamos aquí, hermano, ya, estamos ya conectados por Zoom. Perfecto, perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, entonces estamos nosotros aquí tratando de comprender en qué consiste, qué es lo que implica ser la iglesia de Cristo. Ser la iglesia de Cristo, ser iglesia cada uno de nosotros
individualmente necesita conocer a Cristo. En la medida que nosotros tenemos conocimiento de quién es Cristo, ese ser llamado Cristo, ese Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, conocerlo, entenderlo, identificarlo correctamente, entender su esencia, es lo que realmente nosotros necesitamos cada uno en lo individual para poder llegar a ser la iglesia de Él, la iglesia de Él. En la medida que lo conozcamos, en esa medida vamos a ser fiel iglesia de Él. Básicamente esa es la tesis de este curso. Y en el capítulo 1 estamos nosotros comenzando con, aquí lo estoy mostrando, ¿verdad? Con la pregunta. La pregunta que los discípulos, con la cual ellos estuvieron enfrentados y una de los escenarios en el cual ellos hicieron la pregunta es el escenario que encontramos en Marcos 4:41, donde ellos están siendo sangoloteados, por decirlo así, ¿verdad? En su barca están sufriendo los embates de una tormenta en el mar de Galilea. Y eso les causa a ellos mucha alarma, están muy asustados y bueno, ellos están, eh, aquí tenemos a Chacón ya, un momentico, Chacón lo estamos admitiendo, muy bien. En Marcos capítulo, repito, capítulo 4, versículos 41, ahí está el pasaje donde en Marcos se narra esa escena de ellos en medio de la tormenta. Marcos 4:41. Y la tempestad en la cual ellos se encuentran, dice el relato que se levantó una tempestad, dice que él estaba en ¿A la dónde está mi popa cámara? durmiendo. Estaba en la popa durmiendo. Vamos a admitir a Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández, bienvenido. Eh, estaban en la popa, estaba Jesús en la popa durmiendo. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Repito la pregunta. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice Marcos 4:39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí viene una palabra de él que dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí empiezan ellos entonces a forcejear con la identidad de Jesús. Notemos la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A esas alturas del relato, de la andanza de ellos con Jesús, ellos todavía no tenían suficiente conocimiento de Jesús, porque cuando ellos están en la tormenta, Él les reclama y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Si ellos hubieran entendido quién es Jesús, no estuvieran amedrentados, no hubieran estado asustados. Y es muy curioso que cuando ellos hacen la pregunta, entonces están ya forcejeando, ya están planteándose quién es Jesús verdaderamente. Ya se lo están planteando. Por eso, en la primera sección del capítulo estamos hablando de la pregunta que nadie puede esquivar. Ellos esa pregunta no la pudieron esquivar. Otro relato en el cual está el tema de la pregunta que nadie puede esquivar, está en Lucas capítulo 7, que todos recordamos que ahí estamos hablando de cuando Jesús fue invitado a casa de Simón el fariseo. A raíz de el amor desbordante de aquella mujer a quien el fariseo llamaba pecadora,
ella llega a los pies de Jesús y le derrama un frasco. Dice aquí que ella lo que hizo fue regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ungía los pies de Jesús con el perfume, que lo traía en un frasco de alabastro. Dice aquí, un frasco de alabastro. Por lo tanto, aquí lo que tenemos nosotros es a un fariseo observando el comportamiento de Jesús. Y cuando Jesús dice a la mujer, dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, los que estaban presentes hicieron la pregunta, ¿quién es este que también perdona pecados? Es muy importante que nosotros podamos eh, bueno, notar que aquí está, ya no son los discípulos, sino que son los asistentes a un convivio que Simón el fariseo, al cual estaba invitando a Jesús, y ellos oyen a Jesús eh, perdonando los pecados de la mujer, algo inédito, algo totalmente inaceptable. Entonces, ahí donde ellos empiezan a plantear la identidad de Jesús. Estamos hablando de un curso que tiene que ver con quién es Jesús en realidad. Y aquí estamos viendo escenarios en los cuales quién es Jesús todavía no estaba claro para ellos y estaba empezando apenas Jesús a manifestarse como quién era él en realidad. Y la importancia de esto no se puede subestimar. Hay que estimarla, hay que valorar la importancia que tiene que en los primeros momentos en los cuales Jesús está manifestándose a la gente de su cultura, a la gente con la cual él tuvo contacto, el pueblo en medio del cual él nació, y cómo ellos empezaron a plantearse, a forcejear con la pregunta de quién es en realidad a quien tienen al frente de ellos. El otro relato tiene que ver con lo que se encuentra en Mateo capítulo 21. Repito, Mateo capítulo 21, versículo 10. Estamos hablando del momento cuando él tuvo la famosa entrada triunfal en Jerusalén. Y dice Mateo 21, 10, que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Esa fue la pregunta que se hizo. ¿Quién es este? Entonces, estamos aquí comenzando esta sesión con una parte, con un encabezado del capítulo que propone la pregunta que no se puede esquivar. La pregunta que no se puede esquivar. Es una pregunta a la cual cuando Jesús estaba presentándose delante del pueblo, delante de sus discípulos, delante de aquellos invitados, entonces los llevó a preguntarse, ¿quién es este? Empezaron a ver características en Jesús que los llevó entonces a replantearse la identidad de aquel a quien estaban viendo delante de sí. Y notemos que la respuesta preliminar del pueblo en el momento de la entrada triunfal fue: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Todavía no estaban conscientes de quién era Jesús en realidad, pero por lo menos ya estaban viéndolo como profeta y lo estaban viendo como alguien procedente, originario de Nazaret, de la aldea de Nazaret, de la provincia de Galilea. Muy bien, entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos a pasar ahora un momento, vamos a pasar ahora aquí a ver en sí la sección que sigue. La sección que sigue es la sección de Ehrlich. Ehrlich, te tengo aquí como el que sigues en la sección que tiene que ver con el título
Vamos a ver el El título. testimonio como vía de acceso a la identidad de Exactamente, Jesús. la fuente de conocimiento para nosotros realmente entender quién es Jesús. Adelante, Erlich, te escuchamos. Ok, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Y desde luego es impactante ver la historia narrada a través de los evangelios, pero tenemos que darnos cuenta en algunas cosas. Bien decía el hermano, tenemos al menos tres citas en las que batalla con la pregunta ¿quién es este? Ante el poder de Jesús, ante la autoridad de Jesús y ante la reacción que provocaba en las personas. Pero deberíamos también tener en cuenta algo que es básico. ¿Cómo se supone que lleguemos a la respuesta confiable a esta pregunta? Pues sencillamente los escritos en el Nuevo Testamento no nos permiten crear un Jesús a la medida de nuestra mente, a la medida de nuestra fe y de nuestra concepción. Para nada, por el contrario, nos conduce por un camino muy concreto, el cual es el camino del testimonio. No un testimonio, mis hermanos, en el sentido meramente dicho de algo superficial, un a mí me parece, un yo creo que es, para nada, sino más bien una narración fundamentada precisamente en testigos y en hechos y en la memoria pública de la sociedad de aquella época, la sociedad que fue impactada precisamente por los hechos y las palabras de Jesús, los que pudieron ver. Entonces, esta... Uy, se cayó. Perdón, ¿me escuchan, hermanos? Te estamos escuchando Sí, perfectamente. Ok, claro. perdón, pensé que se me había caído la conexión de momento. Ok, no hay problema, estamos aquí. Entonces, precisamente les comentaba, mis hermanos, no es exactamente algo superficial, sino que precisamente el Nuevo Testamento nos invita a utilizar la razón para llegar al entendimiento de lo que es Jesús, quién es este del cual ellos aún no alcanzaban a comprender. Entonces, mis hermanos, esto es exactamente lo que hace precisamente el escritor de Lucas. Fíjense para que vean cómo comienza el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas no comienza dando palabras alegóricas a un mito o a un real. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, tal como nos los enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron hechos ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Esto es importante. El Evangelio de Lucas, el escritor de Lucas nos está invitando a reflexionar de que estas verdades son investigables y una investigación que se puede replicar, duplicar a través de los testimonios. Y Lucas presenta de esta manera una fe cristiana como respuesta a una historia a la cual nosotros podemos también descubrir a través de la investigación de estos testimonios, sostenida por una cadena humana de transmisión. O sea, hay testigos oculares. Está la tradición recibida de esos testigos por una investigación diligente como fue la que hizo Lucas, un relato ordenado como el que presenta. Una regla para conocer la identidad de Jesús, que se reconocen mirando lo que fue visto, oído y denunciado por él por medio de las personas que estuvieron allí. Aquí es donde, mis hermanos, donde propone que la categoría que mejor explica cómo funcionan los evangelios no es una biografía neutral, sino más bien permite que sea el testimonio, no una biografía neutral, no un mito edificante, o sea, una exhortación maravillosa, no es algo superficial, es más bien un testimonio. Y es realmente él afirma que el testimonio es la categoría que nos permite leer los evangelios de manera histórica y teológica a la vez. O sea, los evangelios no separan, según la explicación de Vaughan,
no separan los hechos de su significado. Y así es como debemos aprender nosotros a verlo, porque los evangelios no es un relato de una historia de las cosas que hizo Jesús. Podemos ver que precisamente los significados de los hechos revelan la forma en la que Dios está actuando en la historia. La teología no adorna la historia, no, la historia brota, o sea, la teología brota de la historia conocida de nuestro Señor Jesús. La historia no es el pretexto para hacer día, según dice también, es el escenario real donde Dios se da a conocer en Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta también este pensamiento que me encantó cuando estaba estudiando este material, y es el hecho de que nosotros podemos conocer a Dios y ver a Dios en lo que se da a conocer de Jesucristo, no solamente por los hechos, sino por lo que impacta, el resultado que tienen esos hechos y que la forma en la que fue descrito por diferentes personas a través de los evangelios. Y es crucial para alguien que busca entender la figura de Jesús, sencillamente, porque a veces nosotros imaginamos que la fe es olvidarse de toda evidencia y creer sencillamente a pesar de. Pero Lucas nos dice casi prácticamente lo contrario. Él investigó diligentemente, él escribió ordenadamente para no te cuestiones nada. Al contrario, él nos invita a mirar el testimonio, a examinarlo, a examinar la cadena de testigos y a comprender el relato. La fe bíblica no es una credulidad ingenua, es confianza razonable en un testimonio que merece nuestra credibilidad. El Evangelio de Juan refuerza el mismo patrón con un énfasis particular. El testimonio se asocia a algo visto personalmente, especialmente en el punto más decisivo del relato. La muerte de Jesús, Juan describe lo siguiente: y el que vosotros creáis. Y es increíble cómo hay una secuencia bien estructurada. Y el que lo vio, la visión, el que estuvo presente, el testigo, da testimonio y su testimonio es verdadero, testimonio verdadero. Y la finalidad, pues, para que creáis. Juan no piensa en la fe como un salto al vacío, ok, tienen que creer en mí. Él mismo se pone como decimos a veces, pone su mano en el picadero, porque él se pone delante porque sabe que es preciso o que es posible investigar todo lo que está narrando él. O sea, no es una fe ciega de decir, cree en mí porque yo lo vi, porque yo lo sentí, sino que él invita precisamente a corroborar esta verdad con la afirmación que hace. Además, Juan conecta el acto de creer con un testimonio veraz, no con una propaganda, que a veces se confunde en el mundo actual, y eso es por eso entonces que se falla también a la hora de conocer a Cristo, a la hora de llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. La primera carta de Juan, pues Juan lo lleva precisamente a un nivel eh, diferente, y es de tocar el suelo, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, os anunciamos. Aquí el apóstol encadena verbos como quien está tratando de aterrizar la concesión a algo sólido, físico, no quedarte en un relato imposible de corroborar, sino que él mismo trata de aterrizar a las personas para que tengan la seguridad de que están pisando en lo firme. La fe apostólica no nace de especulación ni de grandes fantasías, nace del contacto con una realidad. O sea, estamos escuchando el testimonio o estamos leyendo el testimonio de los que lo vieron, y ellos mismos aseguran que es verdad, poniendo incluso su vida en el picadero. Pero además podemos ver que ellos mismos invitan a que se corrobore, a que se certifique eso que ellos están contando. Y el propósito no es solo informar, y esto es algo importante, no es solamente para que usted conozca, nosotros conozcamos qué hizo Jesús. No, es para introducir al lector en la comunión, para que, dice la frase, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, podemos ver
que el objetivo de todo esto no es sencillamente que usted conozca qué hizo ese tal Jesús, sino que nosotros entendamos que esto tiene el objetivo de hacernos parte de, como decía el hermano, no es ser miembro de la iglesia, es ser la iglesia. Es decir, el testimonio no busca miradores de una figura histórica, desde lejos, busca formar participantes de una vida compartida que tiene su centro en el Hijo de Dios. Cuando juntamos Lucas capítulo 1, Juan 19 y Primera de Juan capítulo 1, el Nuevo Testamento nos está dando, hermano, una especie de método, un método espiritual histórico, como bien decía el material, al mismo tiempo, o sea, lo combina, método espiritual e histórico. Y si queremos conocer la identidad de Jesús, no podemos obviar estas cosas. No podemos empezar por proyecciones personales, al contrario, sino por el testimonio de los testigos. No podemos conocer a una persona que en el tiempo estamos desfasados por 2000 años, sino es por las personas o el testimonio de los que precisamente hablaron al respecto de los hechos de Jesús, las palabras, el impacto, lo que provocó en las personas, solamente lo pueden saber los testigos y ellos lo dejan reflejado para que nosotros lo conozcamos. La Biblia nos manda, no nos manda a inventar a un Jesús, dice ahí, nos invita a que realmente encontrarnos con la figura real de Jesús que ellos nos presentaron, estos testigos. Y esto tiene un efecto muy sano, nos protege de dos extremos, decía aquí que me encanta esta parte también cuando le estaba leyendo. Nos protege de el Jesús reducido a un símbolo cultural, lleno de frases o arquetipos, por ejemplo, que la sangre de Jesús nos cubra para usarla como amuleto, como decía aquí. Y nos protege también del segundo sostiene ambas cosas. Esa historia, a propósito, es llevarnos la verdad de la vida. O sea, es palpable que tiene un objetivo marcado y esa es la diferencia entre contar una historia y dar testimonio de los hechos de Jesús. En la búsqueda sincera de la identidad de Jesús, de darle respuesta a quién es este, podemos ver que es necesario que nosotros tengamos en cuenta el testimonio de los que estuvieron ahí presentes y la forma en la que ellos defendieron lo que vieron. Cuando las tradiciones se ponen a hablar de Jesús y de diferentes formas de verlos. Pero nosotros tenemos que centrarnos en el Jesús bíblico, que también es el Jesús histórico representado a través de las personas que vivieron. El Señor es paz, el Señor es el juez que va a jugar. No es algo reducido, sino que es el camino para salir de ese laberinto y sencillamente llegar a dar una respuesta certera. Leer la escena, mis hermanos. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué dice el testigo? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué reacción provoca? El testimonio obliga a aterrizar. Y cuando aterrizamos, pregunta, vuelve a nacer con fuerza limpia. No como pelea, sino como descubrimiento. Por eso, sin haber resuelto toda la identidad de Jesús, o sea, no hemos llegado a revelar la identidad plena de Jesús, al menos no acá, dice, no lo hemos hecho, pero por lo menos hemos ya orientado un poquito el camino que debemos tomar, el camino más seguro a tomar o el camino que sí podemos verificar y se ha trazado con el objetivo precisamente de que nosotros andemos con paso firme. Y ese es el camino del testimonio. Entonces la pregunta, ¿quién es Jesús? Se responde siguiendo los pasos de el reconocimiento que el mismo relato va sembrando, va poniendo en nosotros. Y el primer gran coro aparece, como dice aquí el material que tenemos en Lucas capítulo 2, cuando distintas voces, sin ponerse de acuerdo previamente, empiezan a converger en una misma dirección. Y para traerlos en contexto, el relato de Lucas capítulo 2 está hablando aún un poco antes del nacimiento, precisamente momentos previos al nacimiento de Jesús, cuando todo se estaba dirigiendo a buscar. Entonces, mis hermanos, es necesario o es importante reconocer el testimonio, los relatos de los testimonios, los que estuvieron presentes para llegar a conocer
La identidad de Jesús, por supuesto, es el camino que el mismo Dios, nuestro Padre Celestial, ha escogido y nos ha dejado como legado para que lleguemos ahí. Gracias, Erich. En realidad, esta sección es muy, muy importante. Yo anoté aquí un par de comentarios, pero no los voy a hacer ahorita. Vamos a mejor a proceder a desarrollar el resto del contenido. Sigue ahora la sección que tiene por título el primer coro de reconocimiento, promesa y cumplimiento a cargo del hermano Humberto Cárdenas del Salvador. Por favor, hermano Humberto, bienvenido. Gracias por unirse y adelante con su cómo usted entiende esa sección. ¿Qué es lo que presenta esa sección para usted y cómo, si nos puede ayudar a comprenderlo un poquito más? Hola hermano, buenas tardes, Dios esté con ustedes. Sin preámbulos, hay preguntas que se pueden esquivar y se esquivan bien sencillamente cambiando sutilmente de tema. Yo recuerdo las parábolas de Jesús y yo estoy siempre convencido de que fueron para gente que, como él mismo se los dijo, viendo pudieran ver y no percibir, y oyendo pudieran oír y no entender. Sigo creyendo que la aparente dureza de esa frase fue dicha para sacar el grano de la paja. Y aquí es donde usted o ustedes se encuentran en Juan 6:66, que dice que muchos de los discípulos volvieron atrás. Es parte de mi percepción. Hay una pregunta que no se puede esquivar, pues de eso estamos hablando. Y hay que darle respuesta sí o sí o no. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por parte de la introducción. ¿Quién es este que conmovió a Jerusalén cuando entró? ¿O quién es este que aún puede perdonar pecados? Las respuestas van desde un profeta a un rabí o a un raboni o a un maestro. Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que hubo, como le acabamos de oír a Erlich, testigos oculares de este hecho. Y también hubo testigos celestiales. Entonces tenemos dos clases de testigos: los testigos oculares y los testigos celestiales. Hubo un coro de ángeles que cuando presentaron a Jesús aún en el momento que él estaba naciendo, ellos supieron quién era este. Entonces a la pregunta de quién es este, los ángeles, antes del ministerio de Jesús, ya lo sabían. Porque un ángel anuncia y confirma que Jesús es el Mesías esperado. He aquí, abro comillas, no temáis, te doy nuevas de gozo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Jesús. Aún sin antes Cristo comenzar el ministerio, los ángeles ya estaban dando la respuesta a quién es este. Este es el Salvador, que es Cristo Jesús, el Salvador, es decir, el Mesías esperado. ¿Quién es este? Bueno, el Mesías esperado, el Salvador. Luego aparece un coro colaborando en este suceso. Lo dice el material que estábamos leyendo. Luego podemos encontrar a Simeón, que ya puede morir tranquilo. ¿Por qué? Porque dice que vio al Salvador. Entonces aquí están respondiendo a quién es este, el Salvador. E incluso Simeón profetiza que ese que él en ese momento está viendo será luz para los gentiles. Y podemos encontrar también a Anne, que también lo reconoce
como el Mesías. Después de la caída del hombre, ¿quién es este? Decide adoptar la naturaleza humana. Y aquí voy a pedirle prestadas unas palabras a Pablo cuando escribiéndole a los de Tesalónica, dice Pablo que se despojó a sí mismo. Ahora la pregunta que quizás nos podamos hacer o alguna vez nos hemos hecho es, ¿de qué se despojó? O sea, Cristo se despojó a sí mismo. Ahora, ¿de qué se despojó? No se pudo despojar de su deidad, de su naturaleza, porque nadie se puede despojar de su naturaleza. Nadie, eso es axiomático. Hace poco yo di un ejemplo y quizás hasta puede causar risa. Por más que Humberto Cárdenas se quiera convertir en un oso, en un caballo, en un conejo, en una ave, aunque yo quiera hacerlo, no puedo, porque mi naturaleza es humana. Entonces nosotros sabemos que hay naturaleza humana, naturaleza divina, naturaleza animal, naturaleza vegetal, naturaleza mineral. Entonces Cristo se despojó no de su naturaleza, él bajó con su misma naturaleza, con su deidad, porque acuérdate que él era el Cristo, él era el Salvador y él tenía que venir. Entonces él simplemente se despojó de la gloria que tenía en la eternidad con el Padre. Eso lo enseña Juan 17:5. Entonces, es de su gloria la que él se despojó para venir a la tierra, hacerse humano, entendernos y ganar muchos más hijos para esa gloria que es a donde nos dirigimos. Entonces, que puede perdonar, que conmovió a Jerusalén y que calmó la tempestad, lo hizo porque es el Hijo de Dios, el Eterno, en el cual creemos. Hasta aquí mi intervención, hermano. Excelente, Humberto, excelente. Yo diría que has sobrepasado las expectativas. Eh, Importante que anotemos cualquier reflexión, cualquier idea, cualquier pregunta que tengamos para que una vez que los demás participantes hayan hecho su intervención, entonces podamos plantearlas en ese momento. Según mis registros, el próximo en la lista es Henry Cabeza. Pero Henry Cabeza no puede participar porque en Venezuela en estos momentos aparentemente no hay internet, por motivos ya conocidos. Entonces, ni modo, vamos a tener que hacerlo aquí los que estemos presentes. En este caso, voy a intentar hacerlo yo. No fue la sección a la cual yo le dediqué estudio, pero no importa, vamos a intentarlo. Se trata de la sección que tiene como título, eh, ya le digo el título, tiene como título reconocimientos forzados y controversia, identidad en conflicto. Esa sección nos dice que el reconocimiento toma otro tono. Ya no es solo asombro reverente, ahora es un tono de shock, ¿verdad? Porque ahora Jesús no solo despierta admiración, ahora despierta preguntas peligrosas, controversia y decisiones inevitables. Bueno, el autor de este capítulo nos presenta como primer reconocimiento forzado y de controversia el milagro del paralítico en Marcos capítulo 2. Todos los presentes estamos conscientes, somos conocedores del contenido de Marcos 2 y qué es lo que presenta esa perícopa del milagro del paralítico. Bueno, ahí Jesús lo primero que hace
en lugar de sanarlo, es decirle al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús hace eso, lo cual pues todo parece indicar que es una estrategia de Jesús, porque él en ese momento, de forma deliberada, de forma intencional, está en lugar de sanarlo, diciendo primero, tus pecados te son perdonados. Y él sabía que al hacer eso, al declarar perdón de pecados para este paralítico, en lugar de sanarlo, él sabía perfectamente que esa forma de abordar la situación iba a provocar controversia, iba a provocar polémica. Y cuando los escribas oyeron eso, cavilaron en sus corazones, dice, no fue que él los oyó, y esto fue lo que cavilaron en sus corazones, dice, porque, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin proponérselo en la boca de los mismos fariseos, en los mismos pensamientos de ellos, allá por aparte, estaban declarando que Jesús era Dios hecho hombre. Eh, Dice el texto que conociendo Jesús en su espíritu, aquello en lo cual ellos estaban cavilando, entonces formula una pregunta que coloca su identidad en el centro. Y la pregunta es esta: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego declara la intención de su acto. Dice que es para que sepáis que el Hijo del Hombre, y ahí está, él declara su identidad con esa expresión, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al fariseo, levántate, toma tu lecho y anda. Eh, es decir, hizo el milagro, sana al paralítico de forma pública, lo cual es una señal que valida una afirmación de autoridad. Luego tenemos otro escenario, el escenario de Juan capítulo 1, con Juan el Bautista. Cuando a Juan las autoridades de Jerusalén enviaron delegación para interrogarlo. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Juan 1:19. Juan niega ser el Cristo, niega ser el Elías esperado por ellos, niega ser el profeta final que ellos imaginaban. Entonces, es un interrogatorio alrededor de identidades mesiánicas. Pero Juan aprovecha para indicar que él no es el centro. Dice, el centro, el eje, aquel en quien debemos fijarnos, dice Juan el Bautista, es uno en medio de vosotros, a quien vosotros no conocéis. Esa es la frase que usa Juan el Bautista. Uno en medio de vosotros, a quien vosotros no conocéis. Y luego el momento culminante es cuando Jesús llega a la presencia de Juan a bautizarse y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra cordero evoca sacrificio, expiación, liberación. La frase quita el pecado del mundo es una obra que supera lo local, lo ritual. Y Juan sigue diciendo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, aquí de nuevo vemos la secuencia estructurada de, de, de ver, testificar y afirmar identidad. Muy bien, eso fue lo que hizo Juan el Bautista. También viene el escenario de Juan 9, donde la identidad de Jesús queda atrapada. La identidad de Jesús queda atrapada eh, ahí en un interrogatorio repetido, porque el ciego, a quien Jesús lo había sanado,
el ciego que ya no era ciego, que ahora podía ver, ahora era vidente, eh, lo estaban interrogando las autoridades y en una de sus respuestas dice, él si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eh, Luego sigue diciendo el ciego, que ahora ya no es ciego. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y luego remata con una conclusión. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Muy bien, es irónico porque los que se consideraban expertos estaban enredados en su dureza, pero aquel hombre sencillo cuya vista había sido sanada, más bien que sí sabía quién era Jesús, o tenía tal vez no sabía todavía quién era Jesús, pero tenía mejores respuestas. A él lo terminan expulsando. Más adelante se encuentra con Jesús y Jesús le pregunta al hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le pregunta, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús se revela a sí mismo, tú le has visto, el que habla contigo, él es. Y dice el texto que creo, Señor, y le adoró. Luego está el caso de Pilato también, ¿verdad? Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, ahora mi reino no es de aquí. Y Pilato insiste, luego eres tu rey. Y Jesús dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Muy bien, y luego más adelante Pilato pregunta qué es la verdad. Y lo irónico es que la verdad está enfrente de él. Jesús mismo es la verdad. Eh, y luego la escena añade un dato significativo porque Pilato no encuentra en Jesús culpa digna de muerte. Jesús no encaja como criminal común para él. Y el reino, entre comillas, de Jesús no funciona como amenaza militar. Así que se revela que el problema real no es falta de evidencia, sino la incomodidad de la autoridad de Jesús para quienes quieren controlar la verdad. Así que en Marcos 2 se muestra la autoridad para perdonar pecados. En Juan 1 se muestra el Cordero de Dios y en Juan 9 se muestra al Hijo de Dios en un interrogatorio y en Juan 18 se expone la tensión. Hay una tensión entre el reino de Jesús y las categorías del poder humano. Bueno, estamos entonces avanzando en comprender quién es Jesús desde la perspectiva de aquellos primeros hombres y mujeres que lo tuvieron frente a sus ojos. Eh, ¿Qué explicación da cuenta de que un profeta como Juan lo identifique como el Cordero de Dios? ¿Qué explicación da cuenta de que Jesús perdone pecados con autoridad y confirme esa autoridad con poder? ¿Qué explicación da cuenta de que un hombre ciego pase de testigo tembloroso a adorador firme, mientras los que según ellos estaban seguros quedan ciegos por su dureza? ¿Y qué explicación da cuenta de que ante Pilato Jesús afirme un reino real, pero no operado por violencia? La única explicación que se puede dar es que entonces Jesús es de una identidad superior, algo fuera de este mundo. Eh, Pasamos entonces ahora sí en la sección que tiene por título Camino al Clímax, del rumor a la revelación. Y esta sección está a cargo de Carlos Delgado. Carlos Delgado, ya puedes poner tu micrófono. Sí, Dios nos bendiga a todos. Ah, después de escuchar hablar al hermano Chacón sobre el coro de Lucas que vemos en Lucas 2, Carlos y Delgado, puedes poner la cámara, por favor. perdón, Pon la que cámara. se me fue la cámara. Ahora, Ahí ahí sí, está. Perfecto. ok. Sí, entonces, después de ver ese coro en Lucas 2 y de observar cómo es que la identidad de Jesús va emergiendo
en medio de choques y controversias, uno podría creer que ya todo está claro. Pero el Evangelio nos presenta algo totalmente distinto, algo que surge de nuestra humanidad, ¿va? Y es que podemos tener la evidencia enfrente nuestro y creemos que no es cierto nada de lo que estamos viendo. Jesús no quiere que la gente simplemente esté hablando de él. Y es por eso que cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, antes del capítulo 16 de Mateo, vemos que se fue preparando cuidadosamente el momento para la pregunta, pues para que se dejara de preguntar más bien, ¿qué se dice por ahí? Que vemos en Mateo 16:13, dice, ¿qué dice la gente acerca de mí? Preguntó Jesús. Pero hay algo más importante y es preguntarnos, ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que confieso yo de Jesús? Así que vemos que esta sección viene a ser como una especie de puente, el camino que va a trasladarnos del rumor a la revelación. En la vida real hay pocas cosas que son tan fáciles de opinar desde la orilla. Muchas veces vemos desde como decimos aquí en Costa Rica, vemos los toros desde la barrera. Uno puede comentar, admirar, criticar o hasta aplaudir sin comprometerse. Pero con Jesús, todo este relato nos va cerrando la salida. Los discípulos andan con él, lo ven actuar, escuchan sus enseñanzas, atraviesan crisis, descubren que no es suficiente con decirle maestro. Su identidad va emergiendo como en capas, ¿no? Y como primero como una luz que primero encandila y luego se va distinguiendo mejor y finalmente nos pide una respuesta. Mateo 14 y Juan 6 nos muestran todo ese proceso con mucha claridad. En Mateo 14 es un pasaje bastante conocido. Están los discípulos en la barca, está Jesús durmiendo, ellos, no, mentira, Jesús no estaba ahí, ellos están en la barca, comienza la tormenta, de pronto Jesús viene caminando por el mar, ellos se asustan, hasta piensan que es un fantasma, pero Jesús les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Cuando Jesús entra en la barca, el viento se calma. Y entonces ocurre algo decisivo. Dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces podemos ver un avance en todo este camino. Ya no es solo asombro, ya no es, ya dejan de preguntarse quién es ese. Y sino que ahora pasan a la adoración, a la confesión. El temor que antes tenían se transformó en reconocimiento. En la barca el rumor se quedó en Sinai. Lo que han visto no puede explicarse así sencillamente. Así que la identidad de Jesús va a imponerse, va a quedar en una certeza en sus discípulos. Sin embargo, este reconocimiento todavía puede ser poco frágil, porque podemos confesar algo, pero aún así puede ser que sea solo una emoción.
Lo hemos visto en la iglesia muchísimas veces, mucha gente que viene y dice, sí, yo quiero ser parte de la iglesia, yo confieso que Jesús es el Señor, y se bautizan, y de pronto a otros se desaparece, porque fue solo una emoción. Por eso es que el Evangelio nos muestra otra clase de preparación, no la que hace, pues la que nace de una escena que nos va a impresionar, sino la que está surgiendo de la palabra, una palabra que filtra motivaciones. Y eso es lo que ocurre en Juan capítulo 6. Después de que Jesús multiplicó los panes, la multitud le seguía. ¿Ah? Pero Jesús no quería simplemente ser un proveedor. Ellos estaban yendo detrás de Jesús porque les había dado de comer, muchos de ellos. ¿Ah? Entonces Jesús comienza a hablar de que Él es el pan de vida y que hay que tener una comunión con Él. Sus palabras entonces chocan con ellos, y el resultado es contundente. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Así que vamos a ver algo muy crudo. Hay quienes caminan con Jesús, pero luego como que no es esto lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando tal vez que tener una prosperidad material y tener muchas cosas que me fueran a ayudar a mí. Y entonces ahí es donde muchos se devuelven. Jesús se queda viendo a los 12 y les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Mm? Pedro le responde con una confesión que tiene que salir de su corazón, en realidad. Cuando lo leemos vemos que sale realmente del corazón. Le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Esta confesión es un paso decisivo hacia lo que veníamos leyendo en el Evangelio de Mateo hasta el capítulo 16, por dos razones. Primero, porque nace cuando muchos están yendo, cuando hay pues hay una estampida de gente, ¿va? Y ya no hay una presión social que les esté sosteniendo. Y segundo, porque une identidad y decisión. Jesús ya no es solamente una teoría, es el que está ahí en la vida. Jesús preparó ese momento y deja que generen sus obras, vayan generando preguntas, que salga el conflicto, que la multitud muestre inestabilidad, y llega y confronta a los suyos y les dice, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? Mateo 14 y Juan en el capítulo 6 son escalones que nos llevan hasta este punto. En la barca los discípulos estaban adorando, pero cuando viene la crisis, ellos deciden quedarse. Y eso es importante también en nuestra vida. ¿Dónde es que estamos? Solamente pensamos que hay que momentos de adoración donde vemos al Señor haciendo grandes cosas, o nos vamos a quedar con Él en los momentos de crisis, cuando vienen las dificultades. Así que en Cesarea de Filipo va a llevarse algo que va a cargar esas identidades rivales. Ya no va a bastar con decir lo que otros piensan, sino que tienen que decir, yo creo. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Yo creo o a mí me dijeron? Yo creo que ahí estamos con mi participación, hermano.
Gracias, Carlos Delgado. Perfecto. Has superado las expectativas. Ahora vamos a pasar a la sección que tiene por título, ya les aviso, el título de la sección que sigue es la confesión que abre los ojos a la realidad. O sea, vamos a llegar a la sección clímax. La sección clímax que tiene por título la confesión que abre los ojos a la realidad. Y esa sesión está a cargo de Alder Núñez, de Honduras. Adelante, Alder. Muchas gracias, hermano Carlos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Excelente, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, como decía nuestro hermano Carlos, me corresponde la sección, la confesión que abre los ojos a la realidad. Esta parte del material está basada en el texto de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17. Quisiera leerlo así rápidamente, solo para ponerlos en contexto y luego comentar lo que nos dice el material sobre estos versículos. Rápidamente se los leo, dice lo siguiente. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, vamos entonces a comentar estos versículos. Quisiera primero comenzar diciéndoles que vemos primero que Jesús pregunta a los discípulos qué dice la gente de quién es Él. Y es interesante porque vemos que Él formula la pregunta en dos vías o la plantea en dos maneras. Primero pregunta qué dice la gente de Él y luego le pregunta a sus discípulos para ellos quién es Él. Entonces, en la primera parte de la pregunta o la primera pregunta que hace Jesús, vemos que los discípulos responden varias respuestas. Dicen, por ejemplo, que algunos piensan que es Juan el Bautista. Esto es interesante cuando revisaba el material. Me disculpo si en algún momento se corta, es que a veces tengo un problemita aquí con la aplicación. Pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Si no me escucharan, me avisan. Perfectamente, perfectamente. Muy bien. Entonces, si ustedes observan, primero dicen los discípulos que es Juan el Bautista. Y al revisar en el Evangelio de Mateo unos capítulos antes, en el capítulo 14, por ejemplo, en el versículo 1 y 2, nos damos cuenta que algunas personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista porque Herodes Antipas decía que Jesús era la resurrección de Juan. Entonces, posiblemente algunos pensaban que era Juan el Bautista por lo que decía Herodes Antipas. Otros decían que era Jeremías, otros decían que era algún profeta. Yo me ponía a pensar, ¿por qué será que las personas de ese tiempo pensaban que Jesús podía ser algún profeta? Porque pienso que una manera, y bueno, no solo es que lo pienso, sino que se dice mucho, que una manera de comprender mejor el texto bíblico es ubicarnos en el contexto histórico y cultural de ese tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que yo me ponía a pensar, posiblemente algunos de ellos pensaban que eran profetas, que Jesús era un profeta, porque Jesús hizo muchos milagros. Y si recordamos en el Antiguo Testamento, se nos narra que quienes hacían milagros eran los profetas. Entonces, por eso algunos posiblemente pensaron que Jesús era un profeta más. Pero ahí es donde vemos la diferencia, o mejor dicho, el detalle que Jesús va a resaltar más adelante, porque sabemos que Jesús no es un profeta más, como los profetas del Antiguo Testamento, sino que como ya dijeron varios de ustedes y también nuestro hermano Carlos, Jesús es totalmente diferente a los profetas en el sentido que Él es único, porque Él es, como sabemos, es el verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, posiblemente por eso algunos pensaban que Él era un profeta por los milagros que hacía. Y porque definitivamente Jesús tomó mucha popularidad y mucha fama por los milagros que hacía. Y luego entonces Jesús traslada la pregunta a sus discípulos, que eso es lo que vemos en el versículo 15.
Entonces él les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces vemos que responde Pedro, y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este versículo es muy importante analizarlo, como menciona el material, en dos partes. La primera parte es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. Cuando investigamos un poquito sobre la palabra Cristo, el significado de la palabra Cristo, esta palabra viene del griego Christos, que significa ungido. Es como una, digamos, una palabra, vamos a decirlo así, igual a la palabra Mesías, que viene de Meshiach, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que es del Antiguo Testamento, porque recordamos que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y después se tradujo al griego, que es la Septuaginta. Y el texto del Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego. Entonces, la palabra ungido en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es el equivalente de Mesías, o sea, sería la palabra ya traducida, digamos. Ungido es Mesías. Y en el Nuevo Testamento sería Cristo, usando el griego. Entonces, Mesías, Cristo y ungido significan lo mismo. Entonces, primero Pedro dice, tú eres el Cristo, o sea, le dice, en otras palabras, digamos, le dice, tú eres el ungido de Dios. Recordamos que en el Antiguo Testamento el término ungido se usaba para los reyes del pueblo de Israel. Por eso recordamos también que cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo, nos narran los evangelios que el texto que colocan arriba de la cruz es el rey de los judíos. Porque el ser ungido, el ser Cristo, en otras palabras, es ser un rey. Y definitivamente Jesús es el rey del pueblo judío. Pero claro, no como ellos lo pensaban, porque ese es el otro detalle, que al colocarnos en el contexto de estas personas, el problema es que, y pienso que por eso muchos de ellos se les hizo difícil entender lo que Jesús quería transmitirles, porque ellos esperaban un Mesías, un rey, que los iba a liberar de la opresión del pueblo, del Imperio Romano. Pero en Jesús no representaba a ese rey político o ese guerrero, porque el rey era un guerrero en el Antiguo Testamento. Y Jesús no proyecta una imagen de un guerrero, de un patriota, sino que es diferente, más lo veían como un maestro, como un rabí. Entonces, esa primera frase, esa primera revelación, esa primera confesión, mejor dicho, que hace Pedro, de que tú eres el ungido, tú eres el Cristo, es muy importante porque está denotando que Jesús tiene un lugar muy especial, como un rey. Y luego la segunda parte de la confesión es el Hijo del Dios viviente. Y aquí me llamó mucho la atención cuando revisaba otro material también, que como complemento, que vemos que muchas veces en el Antiguo Testamento se menciona, por ejemplo, los hijos de Dios, y según el contexto del libro en el que se menciona, puede tener diferentes significados, ¿verdad? En algunos casos puede significar los ángeles, en otros casos puede significar el pueblo de Israel, en otros casos también nos representa a nosotros como hijos adoptivos, hijos de Dios adoptivos. Pero fíjense que es interesante que cuando Jesús comienza a hacer la pregunta, en el versículo 13 dice, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa frase es muy interesante porque en el Antiguo Testamento también se usa esa frase, Hijo de Hombre. Y un versículo que es muy, muy interesante de leer en relación a esta frase, Hijo del Hombre, es en Daniel capítulo 7, versículo 13, que se lo voy a leer así rápidamente, para no extenderme tanto en la participación. Ya estoy concluyendo, hermano. Hermano, hay tiempo. Bien, gracias. En el versículo de Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. O sea, en otras palabras se refiere a Dios, ¿verdad? El anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Entonces aquí es interesante leer que en el Antiguo Testamento ya se puede ver una revelación del Hijo del Hombre. Y ahí, si ustedes ven en ese texto que les leí, que hasta el versículo 14, 13 y 14 de capítulo 7 de Daniel, vemos que hay dos sujetos en esos dos versículos. Uno es el anciano de días, que sería Dios, y el otro es el Hijo del Hombre. Y hace mención del reinado del Hijo del Hombre, que su dominio, dice, es eterno. Entonces ahí podemos ver que ya desde el Antiguo Testamento hay una clara revelación del Hijo del Hombre, de quién va a ser el Hijo del Hombre, de cuál es digamos, el poder que va a tener el Hijo del Hombre. Y entonces vemos que Jesús usa esa misma frase, Hijo del Hombre, en el versículo 13 de Mateo, capítulo 16. Entonces, es muy, muy interesante cuando analizamos estos detalles de estos versículos, porque ya para finalizar, en el versículo 17, vemos que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que Jesús resalta y exalta la confesión de Pedro. Y vemos también importante que Jesús enfatiza que Pedro no hace esta confesión porque él sea muy inteligente o porque él sea mejor que los otros apóstoles, sino porque es Dios quien le ha permitido revelarle esa afirmación. Entonces, ahí vemos que en ese momento, pues ya vemos más claridad de cómo Jesús poco a poco, a lo largo de los diferentes capítulos de los evangelios, él va mostrándoles a los discípulos quién es él y claro, vemos que a ellos les cuesta entenderlo, pero yo pienso que hay que comprender que es difícil para ellos entenderlo pensando que en ese momento ellos han recibido una enseñanza del Antiguo Testamento donde Dios es único y donde Dios no es tres personas como en el Nuevo Testamento, porque claro, la revelación fue de manera progresiva. Entonces, en ese sentido, yo imagino, ¿verdad? Y pienso que es entendible de por qué a ellos les cuesta tanto entenderlo, a pesar de que, como varios de ustedes mencionaban en distintos pasajes del Evangelio, Jesús lo fue diciendo o lo fue mostrando. Pero sí era difícil para ellos entenderlo porque ellos entendían que Dios era único y que no era tres personas, digamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, diría que esa es tal vez una posible explicación de por qué les fue tan difícil a ellos entenderlo. Pero vemos que Pedro, con la ayuda divina, sí logra confesar cuál es la identidad de Jesús en ese versículo, en el versículo 17. Con esto finalizo, hermano. Me disculpo por tomarme un poco más de tiempo. Al contrario, hermano, al contrario. En realidad, podía haber sido más tiempo, ¿verdad? Es flexible. Lo de los 5 minutos era muy flexible, pero excelente tu participación. Muy bien, vamos a estar, yo estoy anotando aquí para preguntas más tarde, pero vamos a pasar ahora a la sección que lleva por título, ya les digo el título de la sección que sigue. Ese título es La identidad de Jesús y el Dios único, el rostro de Dios en Cristo. Bueno, esta sección, para no enredarnos mucho, tiene que ver con el hecho de que Jesús, al ser Jesús alguien en quien nosotros vemos al Padre, tal como dice Juan capítulo 14, esa cita de Juan capítulo 14, vamos a estarla leyendo para dar contexto. Dice Juan 14, cuando Jesús les hubo de decir que Él es el camino, la verdad y la vida, luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estoy leyendo Juan 6:7. Paso ahora a Juan, mismo capítulo, versículo 8.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien, aquí estamos enfrentados entonces a esa, digamos, a esa dialéctica, llamémosla dialéctica, o más bien tensión, a una tirantez entre dos ideas grandes. La idea de que Dios es único. Esa es la idea, la gran idea que se establece en el Shema o el Shema. Resulta que la idea de que nosotros adoramos a un Dios único, un Dios que, ¿verdad? Estamos en el monoteísmo. Nosotros somos creyentes en un solo Dios verdadero. Está en tensión con la idea de que Jesús es un ser divino, de que en Jesús Dios se está dando a conocer. Y esa tensión es la que se crea cuando se a Jesús. La cosa es que ahora cuando leemos que Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a ver si podemos hacer un cambio aquí técnico. Un cambio técnico. Muy bien, aquí estamos. Iniciar video para que se me pueda ver a mí. Y vamos a poner aquí anclaje. Vamos a ver, añadir anclaje y quitamos el anclaje de anterior. Muy bien, entonces lo que estamos aquí enfrentados nosotros es el tema de la identidad de Jesús y el Dios único. La sección se llama El rostro de Dios en Cristo. La forma como Dios escogió darse a conocer, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Por lo tanto, esto significa que la identidad de Jesús, quién es Jesús realmente, no es un dato cualquiera, sino que es la forma como Dios escoge darse a conocer a su pueblo. En Juan, en el Evangelio de Juan, conocer a Jesús no es cambiar de tema, es llegar al corazón del tema. Y el corazón del tema es este, que el Dios invisible se ha hecho conocible. Repito, el Dios invisible se ha hecho conocible, se le puede conocer. Y esto lo confirma las palabras de Jesús a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesús no está simplemente diciendo, yo sé cosas de Dios. No. Él lo que está diciendo es, si quieres ver cómo es Dios, mírame a mí. Más específicamente, si quieres ver el corazón de Dios, el carácter de Dios, la verdad de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, mírame a mí. Mirar a Jesús es mirar el rostro de Dios. Y esto lo retoma Pablo perfectamente. Allá en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice así: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Tomemos nota de eso, lo que está diciendo. Dice que el conocimiento de Dios, la iluminación del conocimiento de Dios se hace realidad en la faz de Jesucristo. Este es un eco de las palabras que dijo Jesús a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice el apóstol Pablo que es un tesoro que llevamos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, esto crea una tensión. Si Dios es uno, ¿cómo es posible que en Jesús estemos viendo a Dios? Esa es la gran pregunta. Y es muy importante que nosotros estemos forcejeando con estas ideas. Ahora está lo que Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, donde dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahí lo está diciendo claramente, solo hay un Dios. Y luego dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y luego dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y proceden todas las cosas. Perdón, voy leyendo otra vez. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Bueno, esto es clave porque Pablo está afirmando que hay un solo Dios. Él mantiene la idea de que hay un solo Dios. Pero dentro de esa confesión de que hay un solo Dios, Pablo ubica a Jesús como Señor. Lo ubica como Señor. En un sentido que para los lectores de aquel tiempo es imposible tratar como un simple título honorífico. Porque en la Biblia hebrea, la expresión Señor, Adonai, era solamente. Tenemos ahí una interrupción. Muy bien, seguimos. El asunto es que también tenemos allá en Filipenses 2:6, de 6 al 11. Al final de esa lectura dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, con el resultado de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y en la Biblia hebrea, doblar toda rodilla y confesar al Señor es lenguaje reservado únicamente para la adoración debida a Dios. Por lo tanto, la confesión de Mateo, donde dice que es el Hijo del Dios viviente, no es una etiqueta religiosa para memorizar, sino una afirmación que reorganiza la forma de hablar de Dios. El Nuevo Testamento no está invitando a creer en dos centros, sino que sigue siendo un mismo Dios. Lo que está diciendo ahora es que quien quiere conocer a Dios ya no necesita perseguirlo como una sombra inalcanzable, ni inventarlo según sus gustos, sino que lo que tiene que hacer es mirar a Cristo. Mirando a Cristo, miramos a Dios. Algunas personas temen que confesar a Jesús como divino sería traicionar el monoteísmo, y otras al revés, el otro extremo, para proteger la idea de un solo Dios, entonces diluyen a Jesús, lo diluyen. Pero el Nuevo Testamento no elige ninguno de esos dos extremos, ni el extremo de que a Jesús se le va a ver como divino, ¿verdad? Las personas que confesar a Jesús como divino es traicionar el monoteísmo. Ese extremo no lo permite el Nuevo Testamento. La idea de que confesar a Jesús como divino sea traicionar el monoteísmo. Tampoco diluye a Jesús. Dios sigue siendo uno. Según el Nuevo Testamento, Dios es uno
y Jesús revela a ese Dios de manera definitiva. El Dios único no es solo una idea correcta, es el Dios vivo que habla, actúa, ama, juzga, salva y que en Cristo se deja ver. Esto es lo que dice la sección relacionada con esa tensión entre el hecho de que Dios es un solo Dios y que Jesús es un ser en quien Dios se da a conocer a nosotros. Muy bien, ahora pasemos a la sección que tiene por título el shock de la devoción temprana. Cuando hablamos del shock de la devoción temprana, estamos hablando de que al preguntarnos quién es Jesús, también es importante entender el hecho de que desde el primer siglo, en el mismo Nuevo Testamento, Jesús es objeto de devoción como Dios. Jesús es objeto de devoción como Dios. Un autor muy famoso sobre el tema dice que el lugar de Jesús en la praxis religiosa de los primeros cristianos aparece sorprendentemente y con una intensidad que no tiene precedente sencillo en su entorno. Dice Larry Hurtado que increíblemente pronto surge una notable devoción a Jesús como Dios. Y esa devoción temprana es un fenómeno tan inaudito que no existe precedente o paralelo directo en la tradición judía previa. Es el shock, él le llama el shock de la devoción temprana. Dice Hurtado que no es un capricho devocional moderno, es un hecho que pide explicación histórica y bíblica. Otro autor, Martin Hengel, dice que cuando uno mira el período entre Jesús y Pablo, el tiempo en que cuajaron las grandes formulaciones cristológicas, se encuentra con que los desarrollos decisivos quedan comprimidos en un espacio de tiempo asombrosamente corto. Las cartas paulinas, que son los documentos cristianos más tempranos, ya suponen una cristología alta y una devoción interna. Engel y otro autor hablan de una explosión, no de un simple proceso gradual. Al comienzo no hubo un desarrollo bastante rápido, sino una explosión de devoción. Y en el Nuevo Testamento tiene forma concreta esta devoción cuando aparece la famosa confesión que hizo Pedro en Hechos 2:36, cuando dice que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego lo vemos más adelante en Hechos 7:59 y 60, donde Esteban, al orar a Jesús, está rompiendo un esquema rígido que los judíos, porque nunca nadie había antes alguien orado si no fuera a Jehová Dios. Y aquí está Esteban dirigiendo su oración a ni más ni menos a Jesús cuando dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, en Hechos 7:59 y 60. Luego el apóstol Pablo también, cuando dice en Romanos 10:9 al 13, hablando de la confesión del Señor, cuando Pablo relee el Shema en 1 Corintios 8:6, dice que para nosotros un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Ahí Pablo no está rompiendo el monoteísmo, está mostrando cómo la fe cristiana confiesa la unicidad de Dios y a la vez incluye a Jesús en esa confesión como Señor sin rebajar la gloria del Dios único. Luego está el famoso himno de Filipenses 2:6 al 11, que ya habíamos mencionado anteriormente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese.
Luego está Colosenses 1, 15 al 20, donde presenta a Jesús como el centro de la creación y la reconciliación del cielo con la tierra. Estos textos tienen su complejidad, pero para un lector común el efecto es claro. El lenguaje que rodea a Jesús no es el de un líder espiritual más, sino el de alguien ante quien corresponde reverencia universal. Muy bien. Todo esto que estamos presentando aquí es para nosotros meditar acerca de quién es Jesús en realidad, a la hora de la hora, quién es Jesús. Vamos a ceder el espacio ahora al siguiente participante, que creo que está ahí en línea, que es Juan Carlos Hernández, con reconocimientos decisivos, cruz y resurrección como lupa de identidad. Estoy seguro que Juan Carlos Hernández está ahí. Sí, hola, hola, saludos. ¿Cómo me escuchan? Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Qué salvada que estás ahí. Bueno, debo confesar que no me pude conectar en la compu, no sé por qué no me abrió ahí. Entonces estoy desde el teléfono y entonces también tengo que estar leyendo el teléfono. Nada Pero más te voy oyes a, perfectamente bien. Te oyes muy bien. bueno, Si puedes poner la solo, cámara. solo voy a poner la cámara un momento para que me vean, a saludarlos y luego la voy a quitar porque tengo que leer del mismo teléfono el texto este. Oh, ok, De entiendo. acuerdo, bueno, saludos ahí. Para los que no me conocen, Juan Carlos Hernández de Costa Rica. Un momentito. Bueno, hermanos, lo mío va a ser muy breve. Yo estoy escuchando, sí llega un poquito tarde, debo aceptar. Estuve escuchando y me llamó mucho la atención que estos textos que Carlos nos envió llevan como una secuencia, ¿verdad? Van como en una misma dirección, me parece. Entonces yo estuve leyendo la parte, por lo menos, no pude leerlo, no pude leer todos los textos, pero en su totalidad, pero por lo menos el que me tocaba a mí lo estuve leyendo y eh, hay como una sucesión de eventos y este mío se conecta mucho. Es ya casi el último, ¿verdad? Sí, es casi el último. Eh, Se conecta mucho con la famosa pregunta que hacía Carlos al principio de quién es este. Eh, He leído, bueno, los textos que mencionaron anteriormente los leí y me parece que esta pregunta aparece en momentos de mucho asombro, ya sea cuando se menciona en Marcos, en Mateo y en Lucas, me parece. eh, las personas, los autores de esta pregunta, los hacen de una manera de mucho asombro. Y yo descarto, digamos, la curiosidad que ellos tenían en saber quién eran Jesús realmente. No era simplemente curiosidad, esa pregunta iba, me parece, un poco más allá. Esa pregunta más bien lo que estaban tratando de descifrar era la identidad de Jesús, como decía Carlos. Pareciera que en ese tiempo, los milagros que Jesús hacía, las enseñanzas que él daba, eso pareciera como que querían dar o revelar cuál es la identidad de Jesús. Sin embargo, leyendo este texto que me concierne a mí, siento que la respuesta a esa pregunta no es revelada hasta el momento de la cruz y la resurrección. Y aquí hice un pequeño análisis, por lo menos del texto, eh, ¿cómo se llama?, apoyar esta afirmación. Y entonces, empezando por el tema de la cruz, el texto dice que, y yo así también lo creo, que la lógica humana dice que la cruz debería representar como una derrota, o sea, opacar o oscurecer la imagen de Jesús. Obviamente, cuando Jesús es condenado, es humillado, es rechazado, eh, todo aparece, digamos, en teoría, en la lógica humana, pues todo terminó. El líder ya se lo echaron y no hay más. Ya. Pero de repente surge esa confesión inesperada, que es de la que ya ustedes hablaron, y esa la que está en Marcos, ¿verdad? Cuando dicen verdaderamente era el Hijo de Dios. Lo que me llama la atención es que ese reconocimiento proviene del centurión romano, o sea, es una persona totalmente ajena al círculo de los discípulos de Jesús. Es una persona externa totalmente.
Entonces, de manera que lo que parecía un fracaso en ese momento, pues se convierte en el escenario que obviamente glorifica a Dios, le da la gloria a Dios. Ahora, esa gloria de Dios no fue una casualidad, ¿verdad? Fue la obediencia de Cristo en su entrega total a Dios. El otro punto, digamos, después de la cruz y la resurrección, digamos, lo que me toca a mí, eso me llama la atención también porque después de la aparente derrota ante la lógica humana, pues lo que deja es a los discípulos confundidos, y eso lo dice Lucas 24. Por eso la resurrección, hermanos, en ese momento era decisiva, no podía quedar, o sea, el tema de la identidad de Cristo no podía quedar solamente en la cruz, tenía que haber una resurrección, porque en ese momento, pues todos los discípulos estaban confundidos, ¿verdad? Ahora, esa resurrección lo que hace es que reinterpreta todo el camino de Jesús. ¿Por qué lo reinterpreta? Porque lo que hace es que hay una parte en la Biblia, y yo esta parte no la anoté, cuando Jesús explica que era necesario que Cristo padeciera y entrara en su gloria. En ese momento la resurrección confirma que Jesús no es simplemente un profeta, sino que más bien es el Señor, es el Mesías, es el prometido, como dice, eso sí lo noté, dice en Hechos 2:36. De manera, hermanos, que la pregunta, ya casi para terminar, la pregunta de quién es este, eh, esa pregunta encuentra una respuesta, yo diría, por lo menos en una confesión que hay en Juan 20:28, donde dice, Señor y Dios mío, la muestra del amor de Cristo, perdón, en la cruz, la resurrección, muestra el poder victorioso de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo que anoté de ese texto es que nuestra identidad como hijos de Dios depende de reconocer a ese Jesús y seguirlo. Y por último, hermanos, ya para terminar, leyendo este texto, me parece que hay una aplicación para nosotros como los hijos de Dios en la actualidad. Me parece que el creyente, en el creyente, digamos, esta pregunta aún sigue vigente. O sea, cada vez que nosotros enfrentamos dudas, cada vez que enfrentamos problemillas, pruebas, que las cosas no nos salen como nosotros queremos, me parece que la cruz nos recuerda de quién es Jesús en su amor. Y al mismo tiempo, también la resurrección nos asegura de que hay poder en Jesús. Entonces, la fe cristiana, o sea, no debe o no tiene que sostenerse en opiniones, sino en estos dos hechos, hermanos, que nos dicen de quién es realmente Jesús. Y básicamente esa sería mi participación y es digamos, lo que pude entender de ese párrafo que me asignaron. Bendiciones. Gracias, Juan Carlos. Excelente, excelente, Juan Carlos. Aprovecho por una pregunta rápida, Juan Carlos. ¿Estás en el edificio de la iglesia? Hermano, no eso le iba a preguntar porque ya voy saliendo, más bien le iba a decir que si me puedo ausentar para ver si me voy. Sí, vete, ya llego yo también por ahí. De acuerdo. Mary está en línea, no, porque Mary es la última. No, Mary al final no pudo por la reunión de mujeres. De acuerdo. Bueno, para el resto de hermanos, me parece que hay varios conectados. Mucho gusto, hermanos. Me tengo que retirar. Bendiciones, que Dios les continúe bendiciendo. Hasta luego. Muy bien, vamos a terminar entonces pidiéndole a ustedes, los que todavía están conectados, que por favor, si tienen alguna reflexión, algún comentario que hacer, por favor, adelante, aprovechemos ahora, para ir cerrando. Tómense el tiempo, no importa. Adelante, Alder.
Sí, quisiera hacer tal vez una aplicación, hermano, ya general, digamos, del material que me pareció muy bueno, muy interesante, sobre la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es que diría que muchas personas, cuando tenemos la oportunidad de conversar con personas sobre el Evangelio, para que ellos puedan también creer en el Evangelio, en el mensaje, y, y entender, ¿verdad?, la identidad de nuestro Señor Jesucristo, que muchos la conocen intelectualmente hablando, digamos, en el sentido de que saben que muchos reconocen que Jesús es Dios, definitivamente, porque ese es un punto muy importante en el cristianismo. Pero vemos que a pesar de que muchas personas saben y creen realmente de que Jesús es Dios y es verdadero hombre también, vemos que no quieren hacer un cambio en su vida, ¿verdad? Entonces diría que tal vez una aplicación de poder entender verdaderamente la identidad de nuestro Señor Jesucristo y es que podamos hacer esta conexión de que al saber de que Él es Dios, entonces cómo eso afecta en nuestra vida, hablando en términos generales, claro, y sobre todo en nuestra vida espiritual y principalmente refiriéndose al pecado, ¿verdad? A nuestra condición como pecadores. Entonces, ahí es donde pienso yo que nosotros tenemos esa tarea, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, de poder hacer ver a las personas de que no solo es conocer intelectualmente la identidad de Cristo, sino también poder relacionar la autoridad y el poder que Él tiene en nuestras vidas y cómo lo que Él hizo también en la cruz al morir por nosotros, cómo eso debe para nosotros ser valioso. Y bueno, esa es la esencia, ¿verdad?, del mensaje del Evangelio, que nosotros entendamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero no solo como un conocimiento meramente intelectual, sino cómo eso debe impactar en nuestra vida y en la vida de otras personas. Excelente, Alder, excelente. Todos han hecho un trabajo maravilloso. Estoy seguro que hay comentarios de ustedes todavía. Adelante, yo espero nada más. Eliezer, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy por aquí, mi hermano, un pequeño comentario. Es interesante todo lo que hemos escuchado y el último hermano que hablaba, porque de nada me vale conocer su esencia, su identidad, conocer su historia, cuando eso no produce un cambio en mi vida. Y el apóstol Juan en Primera de Juan 2:6 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí está la clave. No solamente conocer a Jesús, es andar como anduvo Jesús. Ellos ser un representante digno de Jesús aquí en la tierra. El comentario que tenía mi hermano. Gracias, Eliezer. Para cerrar, y si no hay comentario de alguno de ustedes, nada más quisiera preguntarles esto. ¿Qué es más fácil, dejar la iglesia o dejar a Jesús? Contéstenme esa pregunta. ¿Qué es más fácil a estas alturas de la historia? ¿Dejar la iglesia, dejar de asistir, dejar de congregarse o dejar a Jesús, renunciar a Jesús? ¿Qué es más fácil? Ayúdenme con la respuesta. Interesante. Es que si yo dejo a Jesús, estoy dejando la iglesia. Así de sencillo. Porque yo no puedo coexistir, por ejemplo. También dejo de ir a la iglesia, pero entonces no estoy en comunión con Jesús. Porque el yo congregarme, yo formar parte de la iglesia, es un mandamiento. Entonces, bueno, entonces la respuesta es esa. Al dejar la iglesia, estoy dejando a Jesús. Pero entonces me lleva a otra pregunta. ¿Te estás dando cuenta a quién estás dejando al dejar la iglesia? Porque si conocieras quién es Jesús, no dejarías la iglesia. Amén. No te saldrías de ella. La razón por la cual estás saliendo de la iglesia es porque no estás conociendo al dueño de ella todavía bien. ¿Vale ese comentario último mío? Amén, amén.
Yo ¿Verdad creo que que es más sí? fácil. Dime. Yo sé- Sería más fácil dejar a Jesús, porque muchas veces la iglesia somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero hay muchos miembros que, por ejemplo, se siguen congregando y no necesariamente están siendo iglesia. Se siguen Exacto. congregando, pero no siguen a Jesús. Ujú. Exacto. Muchas personas con las que he conversado dicen creer en Jesús, pero no quieren congregarse. Entonces no saben quién es Jesús. Porque si supieran quién es Jesús, se congregarían. Ese es el punto de esta clase. Entonces sí es cierto que hay una brecha entre el conocimiento que tenemos de Jesús hoy y el ideal que no lo estamos alcanzando. El miembro promedio de la Iglesia de Cristo no tiene conocimiento de quién es Jesús suficiente como para ni siquiera le pase por la cabeza la idea de salirse de su iglesia. Esa es la tesis de esta reunión de hoy, de esta sesión. Gracias por haber participado. Yo les invito que por favor estén atentos a mis futuros contactos. Karina, te voy a enviar un encargo para DEN 8. ¿Me lo aceptarías, Karina? Dígame que sí, Karina. Amén. Amén. Ok, perfecto. Y Carla también, mira, dice Carla que también que se una de 8. Le voy a mandar uno a ella. Ok. Eliezer, ¿vas a estar en condiciones de encargo para hoy en 8? No, todavía no, tengo que durar como 2 semanas más o menos en reposo. Bueno, entonces de hoy en 15, hermano, de hoy en 15. Amén. No hay presión, no hay presión. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Karina. Que tengan una feliz noche. Hoy, 10 de enero del año 2026. Primera sesión del curso, Jesús el Cristo. De hoy en 8 tendremos una segunda sesión, Dios mediante. Termina la grabación. Podemos